Saludos a los amables televidentes de Poder y Sociedad, ¿verdad? Dándole gracias al Señor que nos concede la oportunidad para poder llegar a ustedes, amables televidentes, que nos ven a nivel nacional e internacional a través de nuestra plataforma digital a www.canaldelsol.com, ¿verdad? Estamos en todas las redes sociales de nuestro país. Mire, a través de nuestro canal de YouTube, Luis Tejada, Poder y Sociedad. Bueno, señores, hay muchos temas en el ambiente, muchos temas, pero el tema tendencia es el tema del discurso del presidente Luis Abinader, la rendición de cuentas. Presidente, con la sapiencia que le caracteriza, un hombre inteligente. Yo pienso que fue un discurso muy favorable, muy optimista. El presidente Luis Abinader cogió la República Dominicana, el solio presidencial, y este año que le tocó, básicamente fue un año de mucha prueba, desafío, con un medio de una pandemia. El presidente, hay que decir, que fue un año de luz, de muchas luces y sombras. Evidentemente que analizarlo, había que ponderar en el fondo que el presidente Luis Abinader, dentro de la característica que uno debe enumerar, es el caso de lo que es la salud sanitaria, que fue prácticamente el reto más fuerte que tuvo el presidente, encontrando una pandemia en una situación muy difícil, señores. Inmediatamente, pues, el enlace con China, pues, permitió que llegaran a la República Dominicana prácticamente la cantidad de vacuna que se esperaba de la Sinovac. Esto ha permitido que ya más del 50%, casi 5 millones de dominicanos, más de 5 millones de dominicanos, pues ya estén inoculados. También se inició la perspectiva de la tercera dosis. Esto ha sido uno de los grandes logros del presidente Luis Abinader. También, señores, hay que resaltar el caso de la educación. Parecía algo, una utopía, el hecho mismo de que el año escolar pudiera iniciarse. El optimismo, la fe que le puso el presidente, teniendo al lado al ministro Roberto Fulcar, pues se logró un año que la metodología que se utilizó fue una innovación, podríamos decir, porque hay otros países que han utilizado ese método. Fue el hecho, ustedes recordarán, amables televidentes, que se trabajó tanto con el aspecto de la televisión, la radio y el internet. Aquello fue una revolución. Y a través de ahí pudimos lograr que la educación en la República Dominicana pudiéramos tener un año exitoso. Ya para ahora, el mes de septiembre, ya tendremos la clase presencial. Pero eso fue un gran logro del presidente, de que tuvo la decisión, el coraje, la inteligencia de que ese año escolar, que se daba de hecho que no se iba a iniciar, tenemos ya ese resultado ahí. Los niños, ahí también, señores, con la innovación de esa metodología, fueron incluidos los padres. Los padres que estaban en la casa, porque acuérdense que estábamos acuartelados, estábamos en confinamiento. Entonces, teníamos la oportunidad de compartir con nuestros hijos. Hasta los padres aprendieron la tecnología. Que los niños comenzaron a tener una nueva educación tecnológica, virtual. Y este fue un gran logro que el gobierno, pues, impulsó a través de esa decisión. El caso, señores, de tener una
un ministerio público independiente. Eso también parecía una utopía en la República Dominicana, porque por tradición los presidentes que habíamos tenido, ¿no?, regularmente a través del decreto, pues tenían el mandato desde la presidencia hacia lo que era la Procuraduría General de la República. Entonces los fiscales tenían sus compromisos y el procurador que se tenía ahí era un procurador político o comprometido con el presidente. Bueno, ahí tenemos los hechos con el caso del ex procurador, ¿verdad? Y en el caso de doña Miriam Germán, es una persona que todo el mundo conoce su trayectoria. Una mujer que ha demostrado a través de más de 40 años de ejercicio profesional que ha cumplido al pie de la letra lo que se llama manejar el concepto de jurisprudencia al más alto nivel. Como miembro de la Suprema Corte de Justicia, ustedes conocen su trayectoria. Ocupó varias posiciones y doña Miriam creó la confianza con ese decreto que el presidente de la República inmediatamente el 16 de agosto asumió el solio presidencial. En cuanto al turismo, hay que decir que se han hecho grandes esfuerzos, porque ustedes saben que la República Dominicana cayó en una situación difícil, donde aquí el turismo juega un papel protagónico y es una pieza fundamental para la economía en la República Dominicana y en el mundo, pero un gran porcentaje de la economía se adquiere a través del turista. Hay que decir que el presidente también en ese aspecto logró la confianza en este año, y hay que decir que ese es un gran logro que el presidente. Yo creo que fueron 4 puntos fundamentales que el presidente logró. Un aspecto que yo entiendo que el presidente ya en su segundo mandato debe mejorar es la economía. El alza de los precios de los artículos de primera necesidad. El combustible muy alto. Toda la semana eso le queda un estrés a la población dominicana. Y sobre la situación de las amas de casa. Porque antes usted iba al supermercado con 10,000 pesos y podía cubrir. Ahora usted tiene que ir con 15 o 20,000 pesos. Entonces la canasta familiar, que está prácticamente en 35 o 40,000 pesos mensual, es una situación difícil para esa población, presidente, que confió en usted, que cree en usted y que sabe que usted es un gran presidente. Pero necesita que en este segundo mandato suyo se enfoque en esa situación. Yo pienso que el presidente también, mi sugerencia personal, presidente, con todo mi respeto, debe de salir de algunos funcionarios. Hay funcionarios que no son de simpatía de la población dominicana. Funcionarios que no han utilizado la parte gerencial de cómo administrar. Ministros que lamentablemente no han dado pie con bola y que no han ayudado en nada al presidente. Entonces, trabajando esa parte, presidente, de la parte económica, yo creo que ya en un segundo mandato va usted a posicionando sus posibilidades, déjelo ahí, en punto suspensivo, sus posibilidades. En el discurso el presidente enumeró también la parte de la reforma. Yo creo que sí. Yo creo que son muchas, presidente. 12 reformas, 10 reformas. Vamos a empezar con 3 reformas. Por ejemplo, una que yo entiendo que es fundamental, la reforma de la Policía Nacional.
Eso hay que trabajarlo, presidente. Esa reforma ayudaría mucho a la seguridad, porque esta ola de delincuencia hay que buscar la manera de cómo pararla. Las otras reformas pueden ser complementarias, pero vamos a ver, presidente, vamos a empezar enviando al Congreso a ver cómo podemos hacer las transformaciones. Hay mucha gente que dice la modificación de la Constitución. Vamos a ver, para ver qué posibilidades hay. Pero vamos a dejar esa parte ahí, presidente. Bueno, pero podríamos decir que el discurso del presidente fue un discurso alentador, y yo tengo la confianza, porque el presidente ha tomado la decisión de entregarse a la República Dominicana como presidente. El presidente trabaja 24 horas. Ese señor sale a las 12 y 1 de la noche del palacio. Ese señor no tiene fin de semana que no sea trabajando. Que yo le digo, presidente, con todo el respeto, debe cuidar su salud, presidente. Debe cuidar su salud. Usted está trabajando demasiado. Y el país lo necesita. Independientemente de que somos un país politizado. Pero yo creo que tenemos un gran presidente. En cuanto a la posición de la oposición, hay que decir que yo creo que se apresuró, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo. Vamos a darle 72 horas después del discurso. Vamos a sentarnos con su diferente comité político, comité central, como ustedes quieran, y vamos a desglosar el discurso del presidente. Veíamos ahí a Charlie Mariotti, que lejos de ser una rueda de prensa, Charlie parecía un discurso. Claro, ese es el papel de la oposición. Es el papel de la oposición. Porque hay que sacarle capital. Y sencillamente la oposición no va a decir de los logros del gobierno. Tiene que decir la parte débil del gobierno para la oposición ganarse el espacio que necesita. Eso es normal. Pero, reitero, el papel de la oposición es un papel que tiene que ser constructivo, independientemente de la crítica que se haga. La crítica que se haga. Y hay que decir que para eso es democracia. La democracia es participativa y la democracia tiene como objetivo fundamental el hecho de que las partes que no se sientan conformes, porque ese era el papel del PRM cuando estaba en oposición, criticaba al PLD. Es el papel de la oposición. El mismo caso que hizo Leonel Fernández. Está jugando su espacio porque él quiere ser opción de poder en el 2024 y el PLD quiere tratar de renacer el espacio y ganarse la confianza a través de esa oposición. Bueno, señores, el caso de Haití. Bueno, yo creo que el país hermano Haití, no sé qué está pasando, señores, pero ese terremoto de verdad que es algo para analizar. Estamos hablando de casi 2.000 personas que perdieron la vida. La República Dominicana, como siempre, extendiendo la mano amiga. Estados Unidos, Francia, todos los países. Pero Haití no sale de una. Fíjese que apenas menos de un mes, el feminicidio, con el caso de el genocidio de Moisés, ¿verdad? Y esto de verdad que uno como ser humano, cuando veía que estaban sacando estos cuerpos, uno
siente esa lástima como ser humano. Pero realmente vamos a ver. Acuérdense que en el 2011 la situación que se dio en Haití, aquel terremoto que dejó más de 200,000 personas. Y yo creo que Haití Estados Unidos tiene que intervenir a Haití. Porque mire, mientras esas gangas, estén pulando en Haití, esa banda, Haití tiene una situación muy difícil. Jovenay, ahí están saliendo a relucir una serie de informaciones con relación a la muerte. Y parece que se va a esclarecer. Hay un interés de Colombia, de Estados Unidos, de que se llegue al fondo, de esta situación. Ya Haití, con ese ministro que está tratando de ver cómo logra enderezar, que el objetivo fundamental es cómo organizar realmente las elecciones de Haití. Porque Haití va a ser muy difícil que llegue a ser lo que es un país democrático, no hay institucionalidad. Y un país sin institucionalidad no puede lograr los objetivos. Entonces, nos apena. Y nosotros que tenemos que cargar la situación difícil de Haití, porque tenemos aquí prácticamente más de 2 millones de haitianos en la República Dominicana. Y esa crisis de Haití directamente a nosotros nos da un duro golpe. Pero, de todo modo, ese es el compromiso que tenemos. Los dominicanos somos muy humanos. Y vamos a ayudar a Haití. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Bueno, vámonos a la parte de la encuesta, señores. Usted sabe que Raquel Ramírez salió a la calle para ver la opinión de la gente sobre el discurso del presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué opina la gente sobre el discurso. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Vamos a ver, señor director. La encuesta de la semana. Un tema de actualidad en Poder y Sociedad. La opinión del pueblo. Saludos, muy buenas tardes. En estos momentos nos dirigimos a distintos lugares de nuestro país, República Dominicana, a ver qué tan acogedor fue el discurso del presidente Luis Abinader. Hay que destacar que lo pospuso para el miércoles 18 y no el 16 como era de esperarse, debido a la tormenta tropical que afectó a nuestro país. Además, hay que ver qué opinión se merece el primer año de su gobierno. Veamos. Amigos televidentes, en este momento nos encontramos en la calle Cristo Salva. ¿Qué opinión se merece el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas? Bueno, hasta ahora vamos a esperar lo que él dice, a ver si él lo cumple. Que como está la situación ahora mismo muy difícil en este país. En este momento nos encontramos en la calle Luis F. Tomé. ¿Cómo usted valora el primer año del presidente Luis Abinader? Como ahí, regularcito, tú sabes, lo estamos viendo hoy aquí en este país, siempre hace un disparate. Vamos a ver lo que falta, los 3 años que le faltan, a ver cómo se desarrolla el país. ¿Qué usted cree que hay que mejorar? ¿Qué usted cree que hay que mejorar? La corrupción en ellos mismos, los políticos, los militares. ¿Cómo usted evalúa el primer año del presidente Luis Abinader? No, el primer año el presidente lo evaluó mal. ¿Por qué? Porque la situación está muy precaria, está difícil. La basura arropándonos, la miseria, la crisis. Pues en esta ocasión nos encontramos en la calle Francisco Prat Ramírez del sector El Millón. ¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas? Muy bien. ¿Por qué? Porque habló muchos temas importantes de la canasta familiar, habló de la pandemia, muchas cosas muy importantes en este año. ¿Cómo usted valora el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas? Mira, yo el discurso de anoche lo pude ver completamente y lo vi muy mal. ¿Por qué? Lo vi como si fuera un tema de campaña, más que una rendición de cuentas. Lo que pude ver, que
todavía está en campaña el gobierno. No se ha enfocado todavía en los problemas de este país, que son los básicos, mayormente la canasta familiar, que está por la nube, y asimismo los combustibles y muchísimas cosas más. Espero que en los próximos 3 años que le faltan al gobierno se pueda enfocar más en esa cosa básica, que son los que más apalean las necesidades del pueblo dominicano. Como pueden ver, todo es relativo. Hay opiniones positivas y negativas respecto al primer año del presidente Luis Abinader. Es todo de mi parte. Para Poder y Sociedad, Raquel Ramírez. La encuesta de la semana. Un tema de actualidad en Poder y Sociedad. La opinión del pueblo. Chicos, llegamos al final. ¡Sí, lo logramos! Igualdad de oportunidades, cuadernillos, dispositivos tecnológicos, adecuación planta física, alimentación escolar, capacitación docente, priorización curricular, la calificación sobresalientes para todos, porque juntos lo logramos. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Si cumple con los protocolos sanitarios, usando la mascarilla, distanciamiento social y lavado de las manos, conserva tu vida y la de tu familia y contribuye con la erradicación de la pandemia del COVID-19. Un mensaje de la Fundación El Gallo de Oro. De regreso con su programa Poder y Sociedad. Bueno, en nuestra entrevista central tenemos al doctor Diego Babado Torres, ex presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Doctor, qué placer compartir con usted en su casa. Hermano, el placer es mío. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias. ¿Cómo está la salud, doctor? Es un encanto estar aquí. ¿Cómo no? Para nosotros. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están las actividades? Buena, trabajando fuerte y con el amor y el cariño de amigos como usted. Como usted. Gracias, sí, doctor, gracias. Sí. Doctor, vamos a empezar a ver cómo usted evalúa el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, el año que recién finaliza de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, uno no puede analizarlo al margen del momento en que él asumió la jefatura del gobierno. Recuerde que él jura como presidente en medio de una crisis sanitaria, una pandemia mundial que doblegó la economía de las altas potencias, para no referirnos a los países pobres. Claro. Que esa pandemia arrodilló a los países pobres. Sí. Pero además asume la presidencia de la República con una crisis económica producto de esa crisis sanitaria. Y a eso se le agrega que encuentra un país quebrado. Sí. No había dinero ni para pagarle a los empleados públicos. Sí. En esa situación, él asume la dirección del gobierno de la República Dominicana. Entonces, ¿qué podemos decir en el sentido de que hay aspectos positivos muy importantes que se ven en forma genérica, como por ejemplo el hecho de mantener la estabilidad macroeconómica? Eso es importante para un país. Claro. Lograr la paz social
y la paz política es importante para una gestión de gobierno. Y entonces eso él lo ha logrado en el primer año de su gestión. Hay cosas que tiene que mejorar, enfrentarlas, como es el caso de los productos de primera necesidad. Sabe que hay un sector comercial que es agiotista, sí, que es insaciable, y entonces a eso el gobierno tiene que ponerle atención, porque hay productos que realmente son indispensables para la población, como el pollo, el arroz, las habichuelas, y esos son productos que el gobierno tiene que garantizar, mantener su precio. Él ha tenido la ventaja también en este primer año de gobierno, que tiene un director de INESPRE, el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nieto, por cierto, de don Antonio Guzmán, ex presidente de la República. Claro, que ha hecho una gran labor. Usted sabe que esos camioncitos de INESPRE estuvieron desaparecidos, sí, durante mucho tiempo. Y entonces esos camioncitos empezaron a volver a los barrios. Yo lo he visto, sí, y he visto a la gente con entusiasmo participando en la compra. Entonces debe el gobierno darle más apoyo, es lo que entiendo, a INESPRE, para que pueda contrarrestar. INESPRE, que no tiene interés de ganancia, claro, sino de dar el servicio social a la población. Entonces darle más apoyo para que INESPRE refuerce ese trabajo muy positivo que está haciendo a nivel de la población, vendiendo los productos a buen precio asequible en los sectores populares. El discurso, pudiéramos decir que tiene un componente positivo porque llena de esperanza a la población. Claro. Fue un discurso esperanzador que el presidente le dio a la República Dominicana. Otro aspecto que yo entiendo que tiene que mejorar el gobierno, esto es sin hacerle una crítica a la Dirección de Comunicación, pero pienso que hay que dar a conocer más las obras del gobierno, las acciones del gobierno, porque vi la presencia en los medios de comunicación de los ministros y hay cosas que se han hecho que yo no las sabía. Y la presentaron ahí. Por ejemplo, yo vi de obras públicas, importantes obras que se han hecho en el país, pero la población la desconoce. Vi, por ejemplo, la participación también del ministro de Educación Superior, de Franklin García, y observé la cantidad de becas que se le han dado a gente pobre, a muchachos pobres, para estudiar. Un asunto muy positivo, la formación de nuestros jóvenes en grado y posgrado, maestrías, tanto en el país como fuera del país. Eso es positivo. Entonces eso hay que darlo a conocer. En fin, participaron los funcionarios en esa rendición de cuentas y entonces ahí se observó que se han hecho muchas cosas, pero la población la desconoce. Entonces, esa parte yo creo que tienen que mejorarla en el sentido de que debe haber una mayor fluidez en la comunicación entre el gobierno y la población. Con relación, ¿cómo evalúa usted el caso del Ministerio Público en este año? Mira, el presidente hizo una promesa de campaña y ha sido coherente. El presidente Abinader siempre en su campaña planteó, propuso, le vendió a la población el interés de una justicia independiente, incluyendo la parte administrativa del Ministerio Público. Y fíjate que se dio un hecho histórico y que ha sido el único presidente que, con la facultad constitucional de firmar los decretos, decide por primera vez un presidente de la República designar a una procuradora general de la República independiente, o sea que no es de su partido. Exacto. Fíjate si eso tiene que no tiene compromisos políticos. Que no tiene compromisos políticos, una
persona de la formación, de la entrega y la trayectoria de la profesora Miriam Germán. Fíjate la importancia de ese Ministerio Público Independiente, que yo hago una pregunta aquí a los televidentes de este programa, tanto del país como fuera, que nos están viendo. Si gana Gonzalo Castillo, Jean Alain no estuviera preso. ¿Qué usted cree? ¿Estuviera preso? No había razón para. No había razón para. Es que la respuesta de eso es no. No. Era parte de la familia. Entonces, esa es la importancia de un Ministerio Público Independiente. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio Público? ¿Es independiente la estructura del Ministerio Público en República Dominicana? No. Los fiscales. Los fiscales, no. Ese es un Ministerio Público que ha sido formado, adiestrado durante 20 años. Esos fiscales tienen compromisos políticos. Pero claro, no solamente compromisos políticos, ahí hay mafias en el Ministerio Público. Claro, no estoy hablando de todo el Ministerio Público, no, ahí hay gente muy valiosa, muy buena, muy preparada. Pero ahí hay un señor que tenía una estructura, por cierto, ya está separado del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, que se tenía una estructura delincuencial dentro del Ministerio Público, de extorsión, de chantaje, de fabricarle expediente a la gente para quitarle bienes, quitarle vehículos, propiedades, etcétera. Ojalá que la Procuraduría se animara a investigar las propiedades de Bolívar Sánchez, incluyendo una que está en la avenida, en la Jacobo Masluta, que vale más de 70 millones de pesos, para que él diga cómo adquirió esa propiedad. Y recuérdate que ese es un hombre que se ha denunciado y lo hemos denunciado, y se lo hizo a la actual Procuradora General de la República, siendo ella presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Le intervino ilegalmente los teléfonos, porque ese señor tiene un centro de interceptación telefónica en la Avenida Independencia con Italia, ahí en el 4º piso, y no se ha hecho nada. Y eso lo usa para extorsión, chantaje, extorsionar a la gente, empresarios, periodistas, comunicadores, generales, vive extorsionando. Y nadie le toca. Y nadie le toca. Pero él conformó una estructura delincuencial en el Ministerio Público. Era el hombre de más poder en el Ministerio Público. Entonces, esos fiscales que responden a Bolívar Sánchez, incluyendo ese Ministerio Público desde la Procuraduría General de la República para abajo, están ahí. Entonces, aquí hay fiscales que tienen villas, pero ellos tienen que decir cómo adquirieron esas villas. Aquí hay Ministerio Público con yates, con fincas. ¿Y qué pasa que no se le toca a esos fiscales? Bueno, tiene que haber más presión de la sociedad. El hecho mismo de que el presidente de la República se animara y dijera en estos momentos el interés de reformar el Ministerio Público y de plantear una reforma es importante, pero la sociedad tiene que empoderarse, tiene que presionar, tiene que reclamar, tiene que exigir. De esa reforma que el presidente dijo en su discurso, ¿con cuál usted está de acuerdo? Fíjate, es que estamos en el siglo XXI. Nosotros las reformas siempre tenemos que impulsarlas. Sí. Las reformas positivas. La reforma integral. En el caso, por ejemplo, de la Constitución de la República, tú no puedes integrar en la Carta Magna una desigualdad. Por ejemplo, tú no puedes hacer una parte de la Constitución que vaya en contra de Luis Tejada. No. Por ejemplo, es inconstitucional que el presidente, por ejemplo, Danilo Medina, con quien yo no estoy de acuerdo, no pueda participar en unas elecciones. Y el presidente Leonel Fernández sí. Y el presidente Hipólito Mejía sí. Si tú te vas al artículo 12 del Código Procesal Penal y te vas a la misma Constitución de la República, ella se oponen a la desigualdad. Tiene que haber igualdad entre las partes.
entonces eso tiene que ser eliminado en la Constitución. Es decir, si no puede participar uno, no pueden participar los otros. Entonces esa desigualdad hay que quitarla. Pero tú haces una reforma en beneficio del desarrollo y del progreso de la República Dominicana. Tiene que ir reformándose. Además, en un país como la República Dominicana, nosotros tenemos 100,000 abogados. Coño, pues tú no le puedes decir a los abogados que Luis Tejada es fiscal mientras viva. No. Hoy yo que estudié, que me preparé, no puedo ser fiscal. Yo no puedo. Si usted le va a decir a esos abogados que están ahí que nunca pueden aspirar a ser fiscal, que a ser ministerio público, ¿por qué? O sea, la hija suya que está preparada, o ella no puede ser ministerio público. No. En algún momento quisiera entrar al ministerio y no puede, porque Juan Pérez quiere ser vitalicio. No, hasta que se muera. Hasta que se muera. Doctor, con su permiso vamos a nuestra segunda pausa comercial. Y cuando regresemos, vamos a hablar, doctor, de la ley de extinción de dominio. Bueno, amables televidentes, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Chicos, llegamos al final. ¡Sí, lo logramos! Igualdad de oportunidades, cuadernillos, dispositivos tecnológicos, adecuación planta física, alimentación escolar, capacitación docente, priorización curricular, la calificación sobresalientes para todos, porque juntos lo logramos. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Si cumple con los protocolos sanitarios, usando la mascarilla, distanciamiento social y lavado de las manos, conserva tu vida y la de tu familia y contribuye con la erradicación de la pandemia del COVID-19. Un mensaje de la Fundación El Gallo de Oro. Estamos de nuevo con nuestra entrevista central, el doctor Diego Babado Torres, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Doctor, la pregunta, la ley de extinción de dominio, el presidente dice que la va a introducir al Congreso Nacional. ¿Usted considera que esa ley sería oportuna en estos momentos que estamos hablando de que tenemos un Ministerio Público independiente? La ley de extinción de dominio es importante para el país y es importante para que se enfrente correctamente la corrupción en la República Dominicana. Ahora, esa ley no va a pasar hasta tanto la clase política no se siente. No se pongan de acuerdo. Y se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el Congreso Nacional hay muchos intereses. Hay demasiados intereses. Diversos. Ahí hay intereses que están por encima de los partidos políticos. Y entonces... Pero no hay sinceridad, doctor. Cuando eso se da, entonces no es posible lograr que nuestro Congreso Nacional pueda aprobar una ley tan importante para el país como esa, que al final va a beneficiar al país, porque decomisa los bienes adquiridos y correctamente en contra del erario público. Entonces, si no hay ese acuerdo, no hay posibilidad de ¿Usted que piensa que en este Congreso no hay ese espacio con un PRM que tiene mayoría?
el PRM tiene mayoría, pero los intereses de los legisladores son diferentes. Explíqueme esa parte. Claro, son diversos. Por ejemplo, el PRM tiene una concepción política con relación a las 3 causales. Sí. Pero los legisladores no tienen la misma. No tienen la misma. Fíjese que incluso el mismo presidente de la República en una ocasión dijo, no, es que yo no puedo imponerle. Ya. Y es verdad, separación de poderes. Y eso está bien. Pero te da un mensaje de que no hay una posición política homogénea ahí dentro del Congreso. Y además te envía un mensaje de que hay esa lucha de intereses. Hay muchos intereses diversos. Claro. Tú tienes ahí banqueros, riferos. Sí. Tú tienes diferentes empresarios diferentes que apoyaron candidaturas. Diferentes sectores. Hasta narcotraficantes. Hay de todo. Hay o sea, que han apoyado a legisladores que están ahí. Hay diferentes sectores. Hay compromisos. Sí, hay diferentes sectores. Entonces, eso pudiera resolverse. Pero eso afecta a la población dominicana. Sí, pero si no hay la posibilidad de que se siente el liderazgo político y hagan un acuerdo, es muy difícil. ¿Cómo va a ser difícil que se apruebe el Código Penal? Porque es que son intereses. Pero está en el debate. Está en el debate, pero ahí tú tienes. Y lograrlo reintroducirlo ahora por el Senado todo. Pero tú tienes ahí los intereses de la Iglesia Católica, tienes los intereses de la Iglesia Cristiana, que ya suman un 20% de la votación. Doctor, una pregunta. De la votación. Sí. Y entonces tú tienes que conjugar con Doctor, todos esos sectores. Póngase usted, vamos a hacer una hipótesis. Se aprueba en el Congreso, Cámara de Diputados, que ya lo había aprobado en segunda lectura, pero perimió, sí. Y lo aprueba el Senado. ¿Usted cree que lo promulgue el presidente de la República? Bueno, en caso de que se apruebe sin las 3 causales. Hay que esperar, porque fíjate, si lo aprueban sin las 3 causales, pudiera promulgarlo. Sí. Porque podría hacerse una ley especial para el caso de las 3 causales. El problema es ver, que nosotros podamos ver que eso se apruebe. Que esos intereses se lleguen a acuerdo. Que esos intereses se pongan de acuerdo. Sí, porque el Congreso tiene, acuérdense, doctor, que el Congreso tiene la primera y la segunda. Sí. ¿Te ve? Entonces, cuando se está debatiendo en la Cámara de Diputados, hay un concepto de pensamientos diferente al del concepto de los senadores. Claro. Y difícilmente puedan coincidir. ¿Te ve? Y conciliar. Hay lucha de intereses. Hay lucha de intereses. Doctor. Muy fuerte. Muy fuerte. Mire, doctor, con relación al caso de el hecho lamentable que se ha dado en más de varias ocasiones, que siempre hay un abogado que cae en la mano de un militar. En el caso de Ocoa, que de verdad a mí me apenó bastante, no solamente en mi condición de comunicador, periodista, sino también como abogado. ¿Usted qué piensa de esta situación? Muy lamentable, muy dura para el país, para una provincia como la de San José de Ocoa, gente trabajadoras, productivas, sí. Gente buena, un golpe muy duro. Mire, ahí estamos viendo la imagen. Un golpe muy duro, sí. Estamos viendo la imagen. Licenciado Rainelli Castillo. Profesional joven. Sí, joven, brillante. 33 años. Increíble. Dirigente del Colegio de Abogados en la seccional del distrito. ¿Qué está haciendo el Colegio de Abogados en estos momentos para defender? El colegio le está dando todo el respaldo. Yo estoy asistiendo con un equipo de abogados, representando al colegio. La familia también tiene su equipo de abogados. Pero mira, este caso, que es un caso doloroso, lamentable, nos dice que es necesario. Usted hablaba hace un momento de manera correcta de la reforma policial. Sí. Yo pienso que la policía no puede seguir actuando como hace 50 o 60 años atrás, en pleno siglo XXI. Ahí en la policía tenemos gente muy buenas, gente que hacen su trabajo, pero hay 2 o 3 que desafinan
El mismo director es una persona muy preparada, la encargada de relaciones públicas. Que no son gente represivo ni nada de eso, son gente que hacen su trabajo. Pero hay miembros, es una institución que tiene más de 35 miembros. Entonces hay miembros que desafinan. Sí. Cuando miembros de la Policía Nacional, que es una institución necesaria, importante para el desarrollo del país, porque si usted no tiene orden y seguridad no hay desarrollo. Su rol de protección a la ciudadanía. Su rol de protección de los bienes claro, y las vidas. Entonces usted, que es la institución que tiene que garantizar la vida, usted no puede destruirle la vida a un ser humano. Porque el respeto, doctor, tiene que ser de ambos lados. Claro. El respeto tiene que ser de ambos lados. Útil y productivo. Entonces, usted como institución, como lo dice la misma ley de la Policía Nacional, usted tiene que protegerme a mí como ciudadano. Claro. Ahora, ¿cuál es la crítica que yo le hago a la policía? Y a Edward, al mayor general Edward Núñez Sánchez, como director de la policía, la crítica que yo le hago es la siguiente: la policía no tiene por qué comprometerse con ese hecho, porque no fue la policía que mandó a hacerlo. Estos son estos miembros, sinvergüenza, bandidos, delincuentes, que se han apartado del lineamiento de la policía. Porque es una acción personal. Entonces, ¿por qué la policía se compromete? Es que no debe de hacerlo. No debe hacerlo. Y coge en un hecho sin precedente, y la policía en un hecho que no es la policía la responsable, porque no mandó a hacerlo, y paga a un abogado, le paga a Cándido Simón, para que vaya a postular en San José de Ocoa en contra de esa mamá, de ese papá y de esa esposa que están llorando a su hijo que le mataron. Bueno, ahí estamos de nuevo viendo las imágenes. Sí, entonces, no puede comprometerse la institución, no puede causar herida en una población de gente trabajadora y buena como la de San José de Ocoa. Usted sabe lo que dijeron unos abogados cuando vieron que Cándido Simón llegó allá con 8 miembros de los SWAT cuidando a Cándido Simón. 8 miembros de los SWAT. O sea, la población de San José de Ocoa tiene que pagar de sus impuestos para que este abogado, la policía, lo pague, y además decida que 8 miembros de los SWAT vayan a cuidarlo, que es un organismo élite de la institución que no está para esa vaina. Porque estamos mandando un mensaje equivocado. Un mensaje equivocado con una institución que no tiene, por Dios, por qué comprometerse en ese hecho de sangre, que por demás, de acuerdo a las investigaciones, se trata de un sicariato que le pagaron para que hiciera. ¿Cómo va a ser? Sí, ese día, ese muchacho, sí, de edad de los hijos de nosotros, estaba celebrando un caso que había ganado. Un caso que había ganado. Y si usted ve las imágenes, sí, quien le da el tiro es por la espalda que sí, se lo da. Sí. El forcejeo parecía como un drama. Hay un forcejeo, el tipo viene para y le da el tiro. Pero ya es un acto cobarde. Y entonces, en los videos que hay de todo el trayecto, ese Montilla se detiene en una de las calles de San José de Ocoa con los 2 que participaron en el hecho material, y él le da las instrucciones. Se ve cuando él le está dando las instrucciones, y entonces ellos cogen frente a la casa de este muchacho. O sea, ahí hubo premeditación. Premeditación, planificación, acechanza, ahí hubo todo. Y entonces yo pienso que pero el director de la policía no tiene esa información. Bueno, debe tenerla. Si no la tiene, se la estamos dando por este programa. Por ejemplo, no, doctor, mire la situación. Vamos a ver, amable televidente. Mire. Pachón, apaga el carro. Espérate, varón. Pero no puedes darme tampoco. El cuidado, pero tú no puedes darme para tu madre. Pero, ¿qué te saca qué, mamá? No, tranquilo. No, pero que no pagará. Pachón, la placa del carro y todo,
se desmonta, está con otras personas que no se sabe quién es todavía, la investigación arrojará quiénes son, y uno le dice, ve y verifica si está muerto, y él va y verifica, y dice, sí, está muerto, y se va. O sea, él va y verifica que el licenciado Rainelli Castillo verifica que está muerto. Y se va. O sea, toda una planificación. Entonces yo digo, ¿por qué comprometer a la policía en eso? No hay razón. No hay razón, que la policía no tiene que ver nada, no tiene que comprometerse. Yo le hago un llamado al jefe de la Policía Nacional, una pregunta, al director doctor. de la policía. No se compromete en ese hecho de sangre, que la institución no tiene que ver nada con lo que pasó en Ocoa. Son esos miembros que se apartaron de que del lineamiento de la Policía Nacional y de lo que establece la ley orgánica de la Policía Nacional. Doctor, de parte del presidente del colegio, el doctor Surún Hernández, usted, ¿no ha habido forma de cómo mantener un diálogo con el director de la policía, buscándole salida a una realidad que realmente, por lo que usted está narrando, yo creo que si el director pues puso al doctor Cándido Simón, desconoce muchas cosas? Hay un diálogo, hay unas relaciones muy buenas entre el colegio pero tiene que haber una reunión. Y el director de la Policía Nacional, hay buenas relaciones. En este caso yo pienso que ha sido mal asesorado el director de la Policía Nacional. Claro. Mal, pero muy mal asesorado, porque es que yo insisto, porque nosotros que sabemos lo necesario que es para el país la Policía Nacional, esa estructura, lo que significa para el avance, el desarrollo, el progreso de la República Dominicana, no entendemos por qué tiene que comprometerse la policía en ese hecho de sangre que han lutado a un país, porque no es San José de Ocoa, es a un país que han lutado. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué meter la Policía Nacional en eso? ¿Por qué pagar con el dinero de la Policía Nacional a un abogado? Ellos cometieron sus hechos, ellos tienen que responder. Responsabilidad penal. Tienen que responder personal, no la institución. Ahora, si usted me dice que la policía envió a un contingente, digamos, al Parque Independencia, para garantizar el orden público, y en esa situación un miembro comete un error, bueno, lo cometió, pero lo cometió con unas instrucciones de la dirección de la policía, pero en este caso la policía no lo mandó a ellos a nada. Eso es un compromiso de ellos metido en una banda de sicariato, que eso es lo que tiene que investigar la Policía Nacional y el Ministerio Público para desmantelarla. Es que esos miembros están metidos en sicariato, estaban haciendo acciones delictivas por paga, y en este caso le tocó a este muchacho, a este abogado, por cierto, muy querido en San José de Ocoa. Nosotros tenemos la certificación de no antecedentes, tenemos la certificación de la iglesia, tenemos la certificación de los clubes, tenemos la declaración de importantes municipios de San José de Ocoa. Es un muchacho que nunca había tenido problemas con nadie, siempre en actividades correctas. Un ejemplo para la sociedad de San José de Ocoa y para el país. Entonces, yo no veo las razones por las cuales la Policía Nacional como institución tenga que comprometerse en un hecho que le ha causado tanto dolor, tanto llanto a la población dominicana. Porque mire, aquí no hay un dominicano que no haya visto ese video que no llore, o que le impacte significativamente esa acción que hicieron esos policías. Doctor, muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted. Doctor, muchísimas gracias. Siempre para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y déjeme decirle que quien está diciendo esto es un amigo de la policía. Claro, yo sé. Es un amigo, porque yo quiero lo mejor para la institución, porque sé lo importante que es para el país. Claro. Lo que significa la Policía Nacional para el país. Oye, no, es que tiene que estar agradecido de usted, soy yo. ¿Cómo no? De parte, doctor. Que usted me abre este espacio y me permite sentarme aquí, dirigirme al país y al mundo. Al mundo. Gracias al doctor Babado Torres, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Amables televidentes, para nosotros siempre es grato compartir con ustedes
y decirle que la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo, con la gracia de Dios, en otro encuentro, Poder y Sociedad.